Bueno. Sí, bueno. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, es que casi yo no escucho muy bien el audio acá, pero sí, parece que sí. Está bajito, ¿verdad? ¿Podría subir? Ahí se escucha mejor. Ahí está mejor. Gracias. Bien, buenos días a todos. Tenemos el gusto de el día de hoy, nuestra tercera sesión de este seminario de salud pública y sus determinantes del ciclo 2018B, tercera de 4 sesiones que están programadas. En esta sesión tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Rogelio Fernández Argüelles, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, a quien le damos la más cordial bienvenida. También está con nosotros el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, quien es director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública. Y por supuesto el doctor Noé Alfaro, quien es profesor investigador de aquí del instituto y del departamento y coordinador de este seminario. A nombre de todos ellos y en lo mío particular, por parte del Departamento de Salud Pública de este centro universitario, les doy la más cordial bienvenida y la idea del día de hoy es presentarles a ustedes una conferencia que tiene como título Crisis y perspectivas de la farmacovigilancia mundial y nacional. Esta conferencia se planeó así como parte del programa de este ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo a nombre del doctor Eduardo Efraín Flores Salinas, compañero nuestro, que en paz descanse, y con la temática de atención primaria en salud en la política actual. Y bueno, como ustedes saben, la farmacovigilancia es una de las cuestiones que tiene un interés especial en estos días, y sobre todo porque este tema surge también en la conferencia global sobre atención primaria en salud que se acaba de efectuar hace unos días, del 25 al 25 y 26 de octubre pasados, hace unos días, 2-3 días, en la ciudad de Astana, en Kazajistán, donde se reunieron pues representantes de toda la Organización Mundial de la Salud, y en donde llaman la atención a que todos los esfuerzos de los países se enfoquen primordialmente en la atención primaria en salud. Se están celebrando 40 años del acuerdo de Alma-Ata, y con este motivo se hace una revisión y una renovación de esos acuerdos y de esa declaración, en donde ahora lo que se busca es una cobertura sanitaria universal y trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el programa de salud 2030. Entonces, dentro de toda este marco de trabajo, de este marco de análisis a nivel mundial, pues afortunadamente con la planeación que hicimos de este seminario, pues estamos tratando de ser congruentes con todo esto que se está manejando a nivel mundial, y que queremos de alguna manera que esto también tenga un eco en nuestro estado, en nuestra región occidente. El doctor Rogelio trabaja en la Universidad Autónoma de Nayarit y finalmente somos universidades hermanas, junto con obviamente Michoacán, con Colima, ¿sí?
Y en esta región occidente y en todo el país estamos preocupados para que el tema de atención primaria en salud, desde la perspectiva como se está viendo en los círculos o circuitos internacionales y nacionales, esperamos que estas propuestas que se están llevando a cabo allá lleguen a nivel nacional ahora con el cambio de gobierno, y que esperamos y tenemos muchas expectativas en que de verdad se tomen estas consideraciones, se tomen en cuenta las recomendaciones de estos organismos internacionales, en donde la atención primaria sea el eje que rija todo el actuar en salud, tanto en la definición de conocimientos, capacidades, recursos humanos, tecnologías, financiamientos y el manejo de las políticas públicas. Estoy haciendo un poco de tiempo porque además estoy viendo que están llegando algunos alumnos para que alcancen a estar todos sentados y listos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente mi intención al hablar de este tema es hablar de que nos interesa trabajar sobre estos puntos, nos interesa ser congruentes con lo que se está manejando a nivel nacional e internacional, y que esperamos que las autoridades lo tomen en cuenta también. Y esperemos que la voz que escuchemos el día de hoy se escuche también en estos niveles, estatales, nacionales e internacionales. Finalmente, bueno, algunos de los aspectos que se trataron en esta reunión hablan en específico, y me voy a permitir leerlo muy rápido. No debemos perder oportunidades de poner fin a los brotes epidémicos y amenazas sanitarias mundiales, como es la resistencia a los antimicrobianos que traspasan las fronteras de los países. Debemos tomar medidas con respecto a los costos crecientes de la atención sanitaria y los medicamentos y vacunas. No podemos permitirnos despilfarros en los gastos de la atención de salud debido a la negligencia. Esto lo dicen quienes estuvieron en esta conferencia mundial, y que creo que es congruente con lo que nos va a platicar ahora el doctor Rogelio, ahora que veníamos hace un momento en camino para acá, y que creo que va a estar por esos rumbos y nos va a hablar de cosas muy interesantes. Pues sin más preámbulo, me voy a permitir que el doctor Noé Alfaro nos haga una lectura breve, porque ya me extendí mucho, del currículum del doctor Rogelio. Muchas gracias. Gracias, doctor Igor. Bien, nos congratulamos en que en este seminario nos visite el doctor Rogelio Fernández Argüelles. Él tiene un amplio currículum, no lo voy a leer todo porque me llevaría horas leyendo su currículum. Solo decir que el doctor Fernández Argüelles nació en Cuba, no voy a decir la fecha. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Facultad de Medicina, ha sido académico titular C, la máxima categoría, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina, coordinador de la maestría en salud pública del área de la salud, coordinador de la maestría en farmacoepidemiología, es un miembro reconocido con perfil PROMEP, ha sido subdirector del Centro Nacional para el Desarrollo de Farmacoepidemiología en Cuba, asesor científico de la Dirección Estatal del Seguro Popular en Nayarit, asesor del Comisionado Nacional del Seguro Popular en políticas farmacéuticas a nivel nacional, como lo mencioné, presidente de la Asociación Mexicana para el Uso Racional de Medicamentos, miembro de la Drug Utilization Research Group en Latinoamérica desde 1998 y ha participado en reuniones activas en La Habana, en México, Lima, Guatemala, Buenos Aires, Santo Domingo, Bolivia, Venezuela, Brasil, y también ha sido vicepresidente de esta organización en el 2010-2012, reelecto 2012-2014, y actualmente es presidente de la DORC LA para el periodo 2014-2018,
es miembro de la International Society for Pharmacoepidemiology, representante de la universidad ante la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública, ha sido un miembro de la directiva de esta misma asociación, ha sido revisor de la revista Midway de Chile, de la revista Oaxaca de la Universidad Autónoma de Nayarit, asesor de farmacoepidemiología del Boletín de Fármacos USA, miembro de la Junta Directiva de Salud y Fármacos de la USA, coordinador de la Red para la Investigación de Determinantes de la Utilización de Medicamentos en América Latina y el Caribe. Ha sido profesor de un sinnúmero de materias, nada más voy a mencionar algunas: bioestadística, metodología de investigación, farmacoepidemiología, economía, farmacoeconomía, control técnico de medicamentos, utilización de medicamentos, epidemiología, medicamentos y salud, evaluación crítica de literatura en farmacoepidemiología. Es profesor titular de los cursos de metodología de investigación en las residencias médicas de la Secretaría de Salud y el ISSSTE. Es profesor titular de farmacología básica, clínica, fitofarmacología, farmacoterapéutica del programa de médicos cirujanos. Es profesor invitado por la SEP Nayarit. Tiene un sinnúmero de cargos en su formación académica. Es bachiller en Ciencia y Letras, licenciado en Ciencias Farmacéuticas, doctor en Ciencias Farmacéuticas, especialista en Estadística y Control de la Calidad, especialista en Farmacia Homeopática, diplomado en Tutorías Académicas, en Asesorías Académicas, Actualización Tecnológica. Tiene estudios de doctorado en Ciencias de la Educación, tiene más de 60 publicaciones en revistas arbitradas relacionadas con medicamentos, terapéutica, salud pública y educación sanitaria, y ha dirigido más de 80 tesis de licenciatura. Es un profesor bastante activo en la Universidad Autónoma de Nayarit. En la maestría que él coordina, a todos sus alumnos los envió al extranjero a hacer prácticas en distintos países, y es un miembro activo y promotor de investigaciones relacionadas sobre todo con la farmacéutica y la ética universitaria dentro de sus últimas investigaciones. Doctor Rogelio, un placer tenerlo con nosotros, y pues escuchamos con atención la ponencia que nos va a hacer favor de dictar el día de hoy. Sí, bueno, el problema del currículum es que también son muchos años, no es solo porque haya hecho demasiadas cosas, sino que ya son 43 años de carrera, y entonces pues algo hay que acumular, pues si no, imagínate, ¿a qué vinimos, no? Bueno, resulta que una de las cosas que quisiera es que cada vez que tuvieran una duda me interrumpieran y me preguntaran, porque suelo tener discursos muy poco lineales. Lo hago a propósito, o sea, voy saltando así para que mis alumnos estén a la viva y no se duerman. Entonces mis discursos son poco lineales. Entonces en el momento que pierdan en la línea me preguntan. No hay cosa mejor que la pregunta de un joven para que alguien de cierta edad reflexione. Eso es lo mejor que puede pasar, aunque en la reflexión tengas que admitir que te equivocaste, pero bueno, qué bueno, ¿verdad? Miren, hablaron de determinantes, y voy a empezar por una disquisición que les puede parecer chocante, pero vamos a ver qué tal suena. En general, los profesionales de la salud sobrevaloran, a ver qué tal suena esto, ¿no es? Sobrevaloran el papel de los medicamentos en la salud pública. Sobre todo, choca que lo diga alguien que de lo que más sabe es de medicamentos. Pero como en mis últimos años mi quehacer ha estado más en la salud pública,
resulta que si seguimos un modelo de determinantes, aunque sea el más conocido, que es el de Lalonde, y otros, le queda a los sistemas de cuidados, le queda menos, por cualquier modelo de determinante, le queda menos del 20% del impacto a la salud global o de la población. Entonces tendríamos los hábitos, el medio ambiente, la genética, la fisiología, todo eso suma. Es una suma, un cartesianismo absurdo, pero suma 80, 90% de influencia. Entonces, hola, quedaría para todos los sistemas de cuidado, quedaría un 15, de un 15 a un 20%, y dentro de los sistemas de cuidado estaría la farmacoterapéutica. O sea, hay que empezar a pensar que no es un asunto dentro de los determinantes, no es la primer determinante. Ahora, usted entra en cualquier libro de epidemiología y tienen esta misma gráfica que les voy a contar puede ser explicada de dos formas. Usted tiene la serie cronológica de la tuberculosis desde principio de siglo hasta los años 2000. Desde principio de siglo la tuberculosis va bajando y en los 50 aparece la streptomicina. Bueno, los que están a favor del impacto de los medicamentos dicen que en ese momento la pendiente aumentó. Y los que dicen que los medicamentos no influyeron, dicen que es la misma pendiente desde el año 1900. Se las dejo como tarea. Hay que medir la pendiente hasta el año 50 y tanto, que es cuando aparece la streptomicina, y ver si a partir de ahí hay otra pendiente. Si saben de salud pública algo, pues me tienen que estar entendiendo lo que hablo de la pendiente, ¿verdad? Si usted hace la pendiente y la ajusta desde el primer punto hasta los últimos, le da una sola pendiente, entonces la conclusión es, la tuberculosis va a bajar de todas maneras, con estrepto o no. No les voy a dar una conclusión personal, se las dejo a que ustedes, porque he visto dos libros, uno diciendo, mira cómo demuestro con esto que la streptomicina no influyó en la tuberculosis. El mismo otro libro dice, miren cómo demuestro que a partir del año 50 y tanto, la pendiente fue más grande y que empezó a disminuir el número de casos. Se las dejo para que vean cómo el asunto de los medicamentos puede estar interpretado de diferentes puntos de vista dentro de una visión sanitarista. Otra cosa, si usted tuvo un paciente que resolvió con la streptomicina, esto es inútil. El análisis sanitarista es inútil. Esa persona te va a decir el resto de su vida que él, gracias a la streptomicina, resolvió el problema. Entonces, quiere decir que el primer punto que tenemos es con qué visión vamos a mirar el asunto de los medicamentos. Si con una visión sanitarista epidemiológica o con una visión clínica. Y ahí es donde viene uno de los grandes problemas a discutir con los medicamentos. ¿Con qué visión? ¿Con qué perspectiva vamos a analizar el asunto de los medicamentos? Venía yo pensando, ahora que venía en el trayecto para ayer, ¿cómo íbamos a hablar? Casi nunca digo lo que viene ahí, pero bueno. Que el problema más grave que tienen los medicamentos es la gestión de medicamentos, la inserción de los medicamentos en la salud pública, es que somos o hay poca
pocas personas que lo evalúen en su total dimensión sanitaria. Empecemos. Si estudiaste farmacología, tu visión va a ser química, biológica y quizás clínica. Si estudiaste cualquier área de la carrera de la salud, te van a dar 1 o 2 cursos de farmacología, quizás 3, y jamás te van a aplicar ninguna variable sociológica ni ninguna variable epidemiológica. Si estudiaste una maestría en farmacoepidemiología sesgada por la industria, te la va a poner en sus intereses. Y entonces, para tener sobre el tema un criterio quizás más neutral, te encuentras, por lo menos en América Latina, que son pequeñas áreas de influencia alrededor de ciertas personas, pero no institucionalmente. Nosotros hicimos la maestría en farmacoepidemiología en Nayarit, cuando en los años desde 2001 como hasta el 2007 se saturó el Estado, ya para qué más farmacoepidemiólogo, porque la educación tiene que tener una lógica de eficiencia también económica, la cerramos. Yo traté, y aquí hay 2 o 3 personas que lo saben, de regalar, rentar, vender, cualquier verbo decente, regalar la maestría, prestarla, venderla, alquilarla, suplicarla por todo el país, y nadie quiso, ninguna institución quiso la maestría. O sea, no le interesó, y era la primera y única que había en América Latina. Hicimos 6 o 7 generaciones y la cerramos. Desde ese día entendí el área de farmacoepidemiología, o sea, el medicamento, desde el punto de vista epidemiológico, no le interesaba, o por lo menos a la mayoría. Cabe la posibilidad que yo no haya hecho la labor necesaria de convencimiento, porque además uno tiene que trabajar, tiene otras responsabilidades, tienes que ir todos los días a dar tu clase de la Facultad de Medicina, y entonces tú tratas de hacer lo que humanamente posible. O sea, este país, como la mayoría de los países de América Latina, la formación sobre el impacto de medicamentos en la salud pública es pequeñísima o nula. Y entonces ya ahí viene un gran problema. Toda, con las excepciones honrosas que puede haber en cada caso, la cadena de decisiones del medicamento, desde la más alta a la más baja, está permeada por personas que no saben el impacto del medicamento en la salud pública. Me consta que puede haber excepciones honrosas. Entonces, cuando se toman decisiones sobre medicamentos, en la mayoría de las veces está sesgada por el clínico, ahora una oleada de biólogos que hay en la toma de decisiones. Otra cosa, tengo un lenguaje muy claro, no me gustan los eufemismos, y si alguien se ofende, perdón. No, los eufemismos no ayudan a este país, no lo han ayudado nunca. Claro, de ahí a faltar el respeto, no es, pero de que los biólogos no saben sobre medicamentos, no saben casi sobre medicamentos, excepto los que puedan haber estudiado conscientemente, pero la carrera no les da el aval, a mí tampoco mi carrera me dio el aval de la salud pública, yo me lo busqué. Yo no tengo un título en salud pública, pero algo más o menos hecho. Igual puede haber un biólogo que se haya estudiado y me discuta y perfectamente le dé toda la razón. Tú sabes de medicamentos, tú sabes del impacto del medicamento en la salud pública, pero no, la carrera no te lo avala. Desafortunadamente, la carrera de farmacia tampoco lo avala. Y ese es un tema
por lo que no voy mucho a las escuelas de farmacia. Bueno, a veces sí. Porque las escuelas de farmacia, excepto honrosas excepciones del país, y ahí Raimundo no me va a dejar mentir, el medicamento es una segunda o tercera opción de su currículum. Entonces, que tú me digas de verdad a alguien que estudió 5 o 6 años, o suponte 5, para estudiar sobre medicamentos nada más en el país, son pocos, 3 o 4 universidades, y algunas sesgadas con la visión hospitalaria nada más, cosa que se lo he comentado. O sea, hay licenciados en farmacia, pero esos licenciados en farmacia, en algunas de ellas, no en todas, su visión ha sido hospitalaria, y el hospital es la muerte de la salud pública. Digo, no la muerte, el fracaso de la salud pública, porque cuando ya no pudiste hacer nada, lo cual no es peyorativo, es la realidad, tuviste que ir a un hospital, pero tuviste que ir a un hospital por toda una serie de variables y de determinantes que influyeron a que no hubiera prevención, profilaxis, higiene, todo aquello que sanitaristas saben. Entonces, si un farmacéutico se forma en el hospital, perdió la gracia del uso de medicamentos, que es más amplio, es en atención primaria, es donde de verdad está el porciento enorme de consumo de medicamentos. Y entonces, todo esto son lo que yo llamo determinantes de la utilización de medicamentos, como unos subdeterminantes, por decir así, de la esfera de atención a la salud como el otro determinante de la salud pública. Entonces, el primer gran problema de la utilización de medicamentos es la educación. Y si hay que reclamarle a las universidades quizás no es una responsabilidad, quizás los que teníamos un poco más claro la idea no hemos tenido la suficiente energía para arrastrar a las universidades en esta lucha. No la hemos tenido, hemos fracasado nosotros. No hemos podido dedicarnos a convencer a las universidades que hay que cambiar la educación de los profesionales de la salud respecto al medicamento, y que sí hay que saber clínica, hay que saber química del medicamento. Todo eso es muy importante y nadie lo niega, pero hay que aprender un poco a ver el medicamento como un vector incluso preventivo, parece que no, pero pudiera ser preventivo en la salud de la población. Aquí este determinante empieza. Primero, poca formación de profesionales del medicamento. QFB es una carrera donde el medicamento no tiene el protagonismo necesario, excepto algunos programas emergentes a partir de hace 20 años, que fue cuando vino esta oleada, que cuando yo lo comenté en los 90 que llegué al país, pensé que a esta fecha ya íbamos a estar invadidos, digamos, desde el punto de vista no peyorativo, sino festivo, íbamos a estar invadidos de farmacéuticos conocedores del medicamento, pero resulta que no, que por X razones se ha mantenido el modelo de QFB por encima del modelo de farmacia, de formación, no digo de la atención, de la formación académica. Entonces ahí viene un problema. Segundo, la formación de los profesionales de la salud respecto a medicamentos ha estado muy deficiente, porque la visión que tienen es muy química, muy clínica, pero hay una variable de la farmacología
que no toca casi nadie, que es la variable sociológica. Hay una farmacología social o hay una sociología del medicamento. En los 80 ya yo tuve contacto con los departamentos de Social Pharmacy en muchas universidades de Europa, que desde los 80 ya tenían un Social Pharmacy. Pero la farmacia social para mí es limitada. ¿Por qué? Porque se circunscribe a algunos aspectos de la farmacia y la interacción de la farmacia con sus clientes o pacientes o consumidores. La palabra, cada una de ellas tendría una acepción diferente. Pero está bien que haya una farmacia social, pero la que yo entiendo que debe de promoverse, y voy a dar un curso la semana que viene sobre eso, es sociología del medicamento. Pero sociología del medicamento no como un estudio, digamos, pasivo del medicamento dentro de la sociedad, sino como una variable y un determinante de la propia respuesta del medicamento, La propia sociología del medicamento es una variable igual que la dosis. Claro, tendríamos que desarrollarlo para entender cuál es mi punto de vista al respecto. Entonces, en educación está casi todo por hacer. Incluso no en México, en América Latina. Los grupos que hay de aclaración o de claridad son grupos que se han desarrollado alrededor de ciertos personajes, de ciertas personas, de uno que otro grupo, el Grupo de La Plata. Nosotros como DUR hemos tratado de hacer algo, pero ¿quieres que le diga más? No, en el mundo todos estos grupos son muy débiles. Una vez reunieron en Fiocruz, que es el non plus ultra de la salud pública en Brasil y en un tiempo de América Latina, reunió a los especialistas mundiales sobre eso y pues me invitaron. Y allí me encontré de muchos países y empezamos a hacer un intercambio. No, en Australia era peor. En Europa era peor. El Eurodur tuvo que desapareció como fuente de información, de referencia de la OMS, porque lo captó la industria, lo fagocitó, no tenía dinero y le dijo, pues aquí está todo ya, yo con ustedes y se acabó. Entonces la OMS dijo, bueno, Eurodur ya no, porque está sesgado. Entonces quiere decir que esta visión del medicamento como dentro de la influencia social y viceversa, esta debilidad no es ni de Guadalajara, ni de Nayarit, ni de México, ni de América Latina, es mundial. ¿Y saben por qué? Porque esta visión tiene una contraparte muy fuerte, demasiado fuerte, que es los 1.4 trillones de dólares que significa el comercio mundial de medicamentos en manos de 20 grandes industrias transnacionales que dedican 30% de ese dinero a la promoción. Entonces, infelices nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué poco podemos hacer al respecto? Entonces, pues ahí está el dinero. El medicamento es caro, pero no hay otro objeto humano de mercado que tenga las características del medicamento. Usted paga por un riesgo y paga por la posibilidad de un beneficio, pero paga con ese beneficio las consecuencias del riesgo. No, usted se le añade al costo. Y eso no pasa con los alimentos, porque se sobreentiende que usted no paga riesgos en los alimentos. Una de las grandes diferencias que tiene los medicamentos del alimento es que en primera
no hay una dosificación tan exacta y usted se sobreentiende que son sustancias bióticas, no xenobióticas, y que no va a tener usted el problema. Si un alimento está contaminado, eso fue un error de la fabricación. Pero si un fármaco le provoca a usted un Stephen Johnson, eso está en la literatura. ¿Y por qué le dio al Stephen Johnson? Bueno, pues se puso fatal, su genética suya. Pero usted pagó sabiendo que le podía dar al Stephen Johnson, pero usted no pagó la avena pensando que se iba a intoxicar con la avena. Si se intoxicó es porque lo hicieron mal o qué sé yo. Claro que el alimento ha evolucionado y hoy día se van viendo otros matices que tengo mi respeto sobre eso, porque sí también ha evolucionado con ciertas especificidades interesantes. Ahora, aquí tengo como gran determinante las subjetividades y objetividades sociológicas. Una subjetividad sociológica. No me vacuno porque las vacunas dan más daño que beneficio. No me vacuno ni a mi hija, ni a mi niño. No. Entonces, la vacunación está envuelta en tantos misterios respecto a la verdad que siempre hay que dejar claro una o dos cosas nada más. De manera global, nadie duda del beneficio de la vacunación global para la salud pública. Tendría que ser demasiado tonto alguien para decir que. Pero eso no la hace en todos los casos ser adecuada ni tener una línea costo-beneficio estándar, No. Tiene mucha tela por donde cortar y hay muchísimas vacunas en el borderline de la irracionalidad. Borderline de irracionalidad, dengue, influenza, vacunas, se las dejo como el voleibol. Remato para allá. Esas son ciertas subjetividades. No me vacuno porque creo que le va a dar una convulsión, o no dejo que mi niña la vacunen porque creo que le va a dar una convulsión. Fíjense si es así, que entonces entramos en una objetividad. De aquí pasa. Colombia tiene prohibida el VPH porque las niñas colombianas convulsionan. Colombia y Japón tienen prohibida la vacuna del VPH. Entonces, aquello se convirtió en algo objetivo. El sistema de salud de Colombia encuentra más riesgos que beneficios en la vacunación. No han visto ustedes, les digo, entren a YouTube y vean las convulsiones colectivas de las niñas en Colombia. Una le dice a la otra y la otra, resulta que todos convulsionaban por la vacuna del VPH. ¿Dónde está la realidad? ¿Quién sabe? ¿Serán asuntos genéticos? ¿Quién sabe? Por esto, aquí hay un pase del objetivo a lo subjetivo que no lo podemos hablar de manera específica. Tendríamos que investigar cada uno de estos casos. Tenemos la vacuna de la influenza. Este año, ¿qué efectividad tuvo? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué efectividad tuvo la vacuna, la última vacunación en Europa de la influenza A? ¿Qué efectividad tuvo? Este año fue particularmente baja, menos del 30%. Qué bueno. Tenía con la vacuna, más de 5 años sin medicamento para el asma. Me vacuné este año. Sí, es que exactamente, y eso pasa de lo subjetivo a lo objetivo. No me digan que el exanteman se lo provocó, ¿ok? Porque es una persona conocedora, lo cual quiere decir que esa vacuna, y claro, desde un podio de la salud pública jamás
vamos a decir no a la vacunación, no. No, pero es un tema interesante, hay que revisarlo, no tampoco, forma parte de un borderline de duda de algunas vacunas, otras no hay ninguna duda. Lo que pasa es que ahí pues habría que considerar también la variable del riesgo. Claro, no, socialmente el beneficio siempre es mayor, en la mayoría. Yo a lo mejor durante 6 años no puedo la vacuna, que eso me ha favorecido, pero ya en el 7º año me la coloco y entonces tengo la exantema, bueno, puede pasar, porque No, claro. los seres humanos somos dinámicos, cambiantes, nuestro aparato inmunológico está funcionando diferente cada día, ¿no? Sí, pero el problema es que cuando le pase a usted, ya el asunto cambia. Por ejemplo, el problema de toda la salud pública es que yo digo, la vacunación es buena. Yo propongo y promuevo que hay que vacunarse, porque es una medida global positiva. Pero cuando es a mi hijo al que le dio la convulsión... Bueno, pero ahí es que es importante que también como compromiso de la salud pública, es que la gente esté informada del riesgo que se tiene. Y de poder ser este caso o esta persona que pudiese no tener el beneficio. Todo eso es cierto, doctora, pero cuando le pasa a usted o a su hijo, usted cambia. Y de ahí es donde estoy hablando de objetividades y subjetividades. Eso usted dice la verdad, pero si le pasó a mi hijo, ya es diferente. De todos modos, yo quedé mi formato de SAVI. Es SAVI, muy bien. Lo reporté y lo entendí. Claro. Claro. Mi problema es, ¿se investiga? Bueno, los ESAVI pues debe de investigarse. Ahora acabamos de ponerle un examen a los muchachos de Pharma. Los ESAVIs son siempre imaginación de las personas o pueden ser reales. No, pueden ser muy reales. ¿Ok? Bien. Las voluntades sanitaristas, parecería raro, pero las voluntades sanitaristas no siempre afloran. Incluso hoy día, esto que va de la mano con políticas y voluntades, no está ligado a ideologías políticas. Antes se decía, hace 30 años, que todas las voluntades políticas de izquierda eran asociadas a una defensa de los aspectos poblacionales. Hoy día yo pongo un signo de interrogación sobre eso, pero no por México, sino por todos los ejemplos que hemos tenido en América Latina de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, con políticas exitosas, con políticas erradas, con políticas en la izquierda y en la derecha. Lo cual a veces estas políticas, por ejemplo, política sanitaria exitosa en Uruguay, con la deshabituación tabáquica, exitosísima. Bueno, el presidente es oncólogo y esas voluntades están sesgadas también, porque él lo empezó en su primer periodo, fue la gran lucha contra el tabaco, en su primer periodo de mandato. Entonces, también las voluntades de quien puede influir. Entonces, ese es un tema también súper importante. Miren, los medicamentos tienen muchos problemas. Esta es una lista muy reducida y muy primitiva, que no quisiera que fuera la base de un estudio, pero la mayoría de los libros te dicen los problemas relacionados con medicamentos están en 3 áreas: la indicación, la efectividad y la seguridad. Y esto es digamos, una taxonomía. Siempre le digo a mis alumnos que todas las taxonomías son humanas y todas son limitadas. Entonces tampoco hay que hacerle demasiado caso a las taxonomías, pero como ven,
uno de los grandes problemas es que el paciente no usa los medicamentos que necesita o que el paciente usa medicamentos que no necesita. A veces en la búsqueda de responsables, porque he visto esto en todas las dimensiones, hay una tendencia a trasladar al paciente una serie de culpas. He oído en foros de que tal medicamento es bueno o es malo, o he oído la siguiente barbaridad: es que no hay medicamentos malos. En foros serios, ¿eh? ¿No? ¿Quién dijo que no hay medicamentos malos? Ah, bueno, ¿qué llamamos malo y bueno? Tampoco hay medicamentos 100% inocuos. Pero si un medicamento está probadamente ofrecer más riesgos que beneficios, o la tríada costo-beneficio-riesgo está desequilibrada, bueno, pues podremos en una dicotomía a veces difícil decir que es malo para la economía, para la salud. Al final la salud es una parte de la economía, no es otra cosa. Entonces, y he oído decir lo siguiente: el problema es que los médicos los prescriben mal y los pacientes los usan mal. No, no, no. Puede haber medicamentos muy bien prescritos según las indicaciones y según los diagnósticos, y muy bien utilizados por el paciente, y ser un medicamento con desastrosas respuestas y con daños que son inadmisibles. O sea, los medicamentos sí puede pasar esto. Esto lo quería ver nada más para que vieran que cómo se habla de la seguridad, y como ven, siempre está el paciente en el centro de los problemas relacionados con medicamentos según esta taxonomía, pero que no siempre es así. Ahora, no sé cómo estará la visión sobre teoría de complejidad y transdisciplinaridad. Les recomiendo, tanto a docentes como estudiantes, que se den una vuelta académicamente por la teoría de la complejidad y se metan un poquito en tanto la visión transdisciplinar como la teoría de la complejidad. Hay una sola cosa que me encanta de la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Y es que la complejidad no es que nosotros tratemos de relacionar todos los aspectos de un problema, no. Es que el mundo como un todo está cada vez más presente en la parte. No es que unamos las partes en un todo, es que ya el todo que existe va a influir en las partes. Y eso pasa mucho con el problema de los medicamentos. Ahora, un pensamiento multidimensional sería capaz de aprender la complejidad de lo real. Y claro, esto requiere un enfoque transdisciplinar. Nos hemos cansado de decir, o por lo menos lo he visto mucho, que la salud pública debe formarse grupos transdisciplinares. Pero la mayoría de los grupos que yo conozco no son transdisciplinarios. En un grupo puede haber un médico, una enfermera, un epidemiólogo, eso simplemente es un grupo multidisciplinario sin llegar ni siquiera a interdisciplina. Transdisciplina es otra cosa. En transdisciplina se cambia el concepto de una disciplina, se resuelve el problema de una disciplina dentro de los campos de otra disciplina. Y creo que son cosas que tenemos pendientes en la docencia y en la formación en México. Sería la teoría de la complejidad y el enfoque transdisciplinario. Bien, vamos a entrar un poco en la seguridad y farmacovigilancia. Vigilar no es sinónimo de seguridad. Usted vigila y ya.
Y ahí viene el primer problema. Usted vigila. Fíjense, yo empecé muchos años con la farmacovigilancia, muchísimos atrás, cuando había que en las conversatorios había que decir, farmacovigilancia no es ver si se roban los medicamentos. Sí, porque ya se sabe, no, estoy hablando de los años 70. Oye, vamos a empezar. Farmacovigilancia no es poner a alguien para que no se robe los medicamentos, que también se los roban. Pero es otro tipo de vigilancia, aunque sea de fármaco. Ahora, la vigilancia puede ayudar a la seguridad, y ahí es donde está el gran kit del asunto, es la farmacovigilancia ayuda a la seguridad. Bueno, técnicamente todo el mundo va a acordar que sí. Pero resulta que ese sí es muy condicionado, muy lento, muy ineficaz y muy caro. Bueno, o es ineficiente, diríamos, más que ineficaz, ineficiente. Otra cosa, la seguridad no significa la seguridad del medicamento, no significa cero riesgo, es más, a veces implica un riesgo bastante importante, y no obstante, se comercializa el medicamento porque se sobreentiende que va a tener muchos beneficios. Y claro, más beneficios, más que riesgo, pues entonces el medicamento entra en el comercio. Dice la FDA, que a veces dice cosas muy buenas. No siempre, pero a veces dice cosas muy buenas. Fíjense, el sistema de Estados Unidos en general tiene una enorme virtud que yo admiro profundamente. Tiene datos. Nosotros no tenemos datos. Ellos tienen datos. Acaba de salir un artículo con la cuantificación, por supuesto, un muestreo, pero un muestreo aplicado a todo el país con trascendencia nacional, y calculan con sus datos, con sus bases de datos, el impacto de las reacciones adversas cuantificado en la atención hospitalaria. ¿Qué porcentaje de los pacientes que llegan a un hospital se ingresan por reacciones adversas? Usted pregunta esto aquí o en América Latina y nadie te sabe decir nada. En primera, porque cuando un paciente llega con sangrado alto y se muere, muy poca gente sabe que tomó indometacina durante 10 años y resulta que se murió de una reacción adversa, pero sangrado alto. Es de los típicos. Y casi todos los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, pueden tener esa reacción y se venden sin receta. Y los usas toda la vida. ¿Qué porcentaje y estamos hablando de salud pública, qué porcentaje de pacientes que mueren por sangrado, o que no mueran, pero que están ingresados y que tienen una reacción adversa grave y que costó muchísimo, tantos días, transfusiones, todo lo que costó, es ocasionado por el consumo irracional de AINES? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un indicador de uso racional es qué porcentaje de la población, qué porcentaje de médicos no prescribe o ha dejado de prescribir o ha cambiado la prescripción de AINES muy gastrotóxicos a AINES menos gastrotóxicos como ibuprofeno o naproxeno. ¿Quién sabe? Ay, no, indometacina es mejor porque te quita más rápido la inflamación. Es verdad. Pero igual te da más rápido el sangrado. Un medicamento seguro es aquel que tiene un riesgo aceptable. ¿Qué es lo aceptable?
¿Qué es lo aceptable? Se los dejo de tarea. Entonces entramos en una... es aceptable siempre que no sea para mí, siempre que sea el otro. Cada vez que dicen síntomas gastrointestinales, sí, síntomas gastrointestinales no es lo mismo una cierta molestia, cierta náusea, a una hiperemesis, y todos son síntomas gastrointestinales. Por eso le digo a mis estudiantes, no admito en mis clases que me vengan a hablar de reacciones adversas si no me las cualifican y me las cuantifican. Si tú me dices, tal medicamento me provoca en el 20% de los pacientes una colitis pseudomembranosa grave, entonces ya estamos hablando de que puedo tomar una determinación sanitaria. Y eso es lo que no tenemos. O eso es lo que no se enseña. ¿Cómo la gente aprende reacciones adversas? Por un libro que vienen todas así. O ¿saben cuál es el parámetro epidemiológico, pero de primera línea, para impacto en salud pública con reacciones adversas? A ver quién lo sabe. No. Parámetro epidemiológico, indicador de enfoque de riesgo, salubrista. Número 1 para decidir sobre la seguridad de un medicamento. Número necesario a dañar. ¿Quién lo sabe? ¿Qué es el número necesario a dañar? No. Número necesario a dañar, inverso de la resta de los riesgos absolutos. Número de pacientes que yo trato para que aparezca el daño. Entonces, si el número necesario a dañar del citostático, ¿saben cuál es? De un citostático cualquiera. 2, 1.5, todo el mundo va a tener daño. Pero ¿por qué el citostático es racional? Porque te salva la vida o te la alarga y no te importa que te caiga el pelo o te dé una mielosupresión o te dé una insuficiencia renal, porque vas a vivir. Y entonces, sin embargo, hay personas que dicen no. Número necesario a dañar tendría que ser grandísimo. Si yo tengo un número necesario a dañar de 200, digo, bueno, me la juego porque tengo que tener 200 pacientes para que aparezca un daño. Y el número necesario a tratar ha de ser pequeñito. Para si yo trato 3 pacientes, 1 se cura. Número necesario a tratar de 10 ya es bueno. Entonces tú dices, ¿tengo que tratar 10 pacientes para curar 1? Sí. El fármaco más eficaz. ¿Eficacia? ¿Qué es eficacia? A ver. Eficacia. ¿Qué es? Que logre el efecto No. deseado. Mal. Reprobada. Medido en condiciones. Bueno, doctora, perdónenme, estamos jocosamente, yo tampoco lo estoy valorando. Tiene la mitad bien. La mitad bien, porque es la evaluación de los resultados medida en condiciones ideales. Y efectividad. Oye, aquí no saben la regla de las E. Eficacia, efectividad, eficiencia, educación, todas las E, evaluación. Bueno, efectividad es la medición de los resultados en condiciones reales. Cuando usted mide efectividad,
¿Cuánto creen ustedes que efectividad tiene un buen medicamento? A ver. ¿90? Ningún medicamento tiene efectividad 90. 60, 70 ya sería muy bueno. ¿Qué concepto tiene la mayoría del médico o la mayoría de los pacientes? Que su efectividad va a ser máxima. Y esa forma parte de las subjetividades sociológicas y las objetividades sociológicas. Bien. Por supuesto. En una población específica. Ahora, es seguro en una población específica y dentro del contexto de las alternativas disponibles. Si no tienes otra cosa, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, hepatitis C. Todos están al día en hepatitis C. Hepatitis C se estuvo tratando hasta hace 5 años con interferón y ribavirina, con una desastrosa calidad de vida que te da el interferón y con una efectividad de menos del 40% en población abierta. Vinieron los antivirales directos que cuestan $100,000 el tratamiento, pero tienen una efectividad mayor del 90% y no te dan reacciones adversas. Adelante. Ahora, ¿quién puede pagar? ¿Qué sistema de salud puede cubrir toda la hepatitis C? Hay aproximadamente más de 200 millones de personas con hepatitis C en el mundo. Ese laboratorio era así, chiquitito, y ahora con esas moléculas se hizo grandotote. Ahora, si tenemos ese precio, ¿quién va a querer ir con la ribavirina y el interferón? ¿A qué? ¿A sentirte mal y no curarte? Por eso te habla aquí del contexto de las alternativas disponibles. Por ejemplo, la seguridad tiene que ver, bueno, esto ya lo vimos, un riesgo aceptable, los beneficios esperados, los costos, podremos ir. Y estamos aquí ya en la crisis de la farmacovigilancia, pero les voy a decir un detalle. La seguridad que los medicamentos proclaman, o los fabricantes proclaman, tiene que ver con la individualidad. Cada vez más el genoma interviene, cada vez más el genoma interviene. Por ejemplo, abacavir es un análogo nucleósido de transcriptasa inversa bastante eficiente. Ya está genérico, ya. Pero si usted no le hace un tamizaje genético y la persona tiene el alelo HBLA asterisco 5701, si lo tiene, usted mata a la persona. Entonces, a lo mejor no se muere, pero está gravemente, tiene una hipersensibilidad grave. Entonces, ¿de qué va dependiendo ahora la seguridad? De grupos específicos. Y entonces usted te tiene que gastar más dinero en determinar si pertenece o no a ese grupo. Tiene que hacer un tamizaje. Incluso la hepatitis C usted tiene que genotipificar, porque hay 7 genotipos y los 7 no responden. Bueno, 7 más o menos, debe haber más. Entonces, el 3, por ejemplo, es muy refractario, entonces no le puedes dar cualquiera. Quiere decir que la seguridad va costando cada vez más.